abogado defensor del ex juez Ricardo Lamotta, para dialogar con él sobre este tema. Clemente, buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, María Josefa. ¿Qué juez o qué clase de fiscal, tenemos o pudiéramos tener si se deja presionar, entre comillas, en el evento que fuese cierto, la denuncia, por otra persona? María Josefa, déjeme comenzar en primer término por señalar lo siguiente. Ricardo Lamotta está viviendo en estos momentos no solamente una desgracia personal, sino una prisión injusta y arbitraria. Le voy a explicar por qué. El ministro Serrano presenta una denuncia martes. El miércoles lo cogen a Ricardo Lamotta y lo tienen paseando por toda la ciudad porque no sabían qué hacer con él. ¿Qué es lo que pasó? A la hora de la audiencia de formulación de cargos, mi primera protesta es: la prensa tiene que estar en las audiencias. La prensa tiene que estar en las audiencias para que vean la clase de fiscales que tenemos y también para que vean el tipo de defensa que tiene el procesado. Resulta que en la audiencia, María Josefa, el fiscal encargado llega a la conclusión de que Ricardo Lamotta había cometido prevaricato con la simple lectura de la denuncia del ministro Serrano y con la lectura de los anexos presentados por el ministro Serrano. Bien por el ministro Serrano, que ha presentado una denuncia. Ese es su deber como ministro del Interior. Y el deber de fiscal también es no dejarse presionar, porque entonces, sí. Antes de seguir con el tema, mi pregunta inicial, e insisto en ella: ¿qué tipo de funcionarios públicos tenemos que representan la función, el poder judicial en todas sus formas, en todas sus caras, en este caso el Ministerio Público, que pueda dejarse presionar? Porque, Clemente, con ese cuento llevamos una justicia pues débil hace años. Me llamó el ministro juez, el ministro fiscal, o sea, que no existe un fiscal que le diga: señor, soy independiente y si me quiere votar, vóteme, pero no voy a claudicar en mis principios, que es muy difícil llegar. Pero y para eso vamos por el principio, pues, María Josefa. ¿Qué investigación hizo la Fiscalía para determinar que Lamotta era culpable? ¿Qué investigación hizo? La Fiscalía no hizo ninguna investigación. En menos de 12 horas tenían redactado un documento que simplemente lo fueron a leer de forma vergonzosa y nunca investigaron pues si Lamotta había cogido plata, cómo vive, si tiene 3 Mercedes. Ricardo Lamotta es un hombre honesto, que vive de su sueldo, vive en una casa alquilada, no ha terminado de pagar su carro, debe en tarjetas de crédito como todo el mundo. ¿Dónde está el interés económico de que Ricardo Lamotta pueda haber accedido a algún tipo de motivación? No existe. La Fiscalía tampoco lo inventó. Pero lo que sí existe y lo que Ricardo Lamotta muy valientemente denunció, qué pena que la prensa no haya estado, mal por la libertad de expresión, qué pena que la prensa no haya estado, denunció en ese momento que él, si bien es cierto por un lado, sostiene y sostendrá hasta el final, porque él está convencido como juez garantista que aplicó el debido proceso, pero que al mismo tiempo, por este caso en particular, recibió presiones y amenazas de la mafia Yávar, de un sinvergüenza que tiene estamos hablando de un tipo peligroso, lombrosiano 100%, un canalla que fue y lo presiona y se toma el nombre de su hijo, o lo hizo a nombre de su hijo, y le dice: ¿sabes qué? Si no fallas, si no te cuadras, te vas. Hago que te voten. Pero, Clemente, yo creo que más allá de denunciar un hecho ilícito en el evento que sea así, pregunto yo, ¿por qué insistir en el insulto a una persona como el señor Yávar, que es fiscal? Más allá de su interpretación o la mía. Recuerde que yo soy abogada y también ejerzo la profesión de vez en cuando y sé más o menos el comportamiento de cada uno, pero denunciemos el hecho de lo que se pueda probar. Lo denunciamos. ¿Y qué ha hecho el Ministerio Público desde que nosotros lo denunciamos? No ha hecho nada. El señor Yávar está tranquilo. El hijo también debe estar muy tranquilo en Quito. Ahora bien, pasemos entonces al tema medular. Entonces, si la acusación del ex juez Lamotta es: yo recibí presiones del fiscal Yávar amenazándolo porque el hijo es vocal del Consejo de la Judicatura, ¿cuál sería la motivación, el interés que tuviera el fiscal Yávar en favorecer a esta persona que fue detenida y se le cambió su medida? ¿Ok? Ricardo Lamotta está dispuesto a que le revisen sus cuentas, su forma de vida. Sí, eso ya nos dijo. Que también lo revisen a los Yávar, pues.
la Contraloría, alguien tiene que revisarlo allá. Es decir, hacemos una denuncia seria, grave. El ministro Serrano acaba de hablar de que hay que articular e incluso con la judicatura. ¿Y quién? Perdón, con los jueces. ¿Y quién articula con un miembro del Consejo Nacional de la Judicatura que manda a presionar a un juez para que afloje a un delincuente? Articulemos todas las argollas por completo. Pero insisto, ¿qué interés tuviera el fiscal Yávar en beneficiar a esta persona en el cambio de medida cautelar? Pues para eso es la fiscalía. Lo que pasa es que él pertenece también a la fiscalía. Pero la fiscalía, alguien en la fiscalía tiene que haber, alguien decente tiene que haber en la fiscalía, tiene que investigar qué tipo de interés tuvo Fernando Díaz. Nadie le ha preguntado. Mire, con la sola denuncia a Ricardo Lamota se lo cogió preso en pocas horas. Nosotros hicimos una denuncia la semana pasada y el señor, nadie le ha abierto un expediente. ¿Qué juez se atreve a investigar a los Yávar? No. Eso es decir, es una mafia. Es una mafia de impunidad. El señor Rivera se llama el ciudadano que fue detenido. Sí. ¿Y hay algún interés o se está haciendo algo como para que aparezca él y pueda...? Y nosotros no tenemos idea del señor Rivera y la verdad es que yo me imagino que debe estar prófugo en estos momentos. Es decir, aquí lo único que se ha hecho la fiscalía es espantar al señor Rivera. ¿Ya? El señor Rivera, que sería el único que podría decir, yo le pagué tanto a alguien. En efecto, claro, por eso le pregunto dónde estaba, si hay posibilidades. No tenemos dónde estaba, porque hasta cuando el abogado Ricardo Lamota estaba manejando el proceso, ya el señor sí iba todos los viernes a firmar, como medida sustitutiva. Hoy tenemos a Ricardo Lamota preso, un juez intachable con una hoja de vida pulcra, un juez que tuvo la valentía de decir la verdad. Los miembros de la función judicial saben de este tipo de presiones por parte de la mafia de los Yávar. Estos son unos sinvergüenzas a tiempo completo. Clemente, ¿qué posibilidad hay entonces que dentro de un proceso el ex fiscal Lamota pueda probar lo que dice? Es complicado probar una presión. ¿Ante quién probamos si no hay un proceso abierto a los Yávar? ¿Ante quién probamos? Ante la sociedad, porque el funcionario público tiene una obligación con la sociedad, bueno, todos. Nosotros ya denunciamos ante la sociedad lo que pasó y no ha pasado nada, María Josefa. Es decir, pero es una palabra contra la otra, tiene que haber un proceso de prueba. Hagan una investigación porque con la Mota fueron muy rápidos, rapidísimos. Violentando el debido proceso, fueron rapidísimos. Y cuando nosotros hacemos la denuncia, bien por el ministro Serrano, que presentó una denuncia y al día siguiente, sin reconocimiento de firma, sin investigación, sin nada, lo detienen ilegalmente a Ricardo Lamota. ¿Ya? Bien por el ministro Serrano. Pero ahora nosotros decimos un ratito, el asunto no es con nosotros, el asunto viene de acá. ¿Quién investiga? Y el ministro Serrano dice que hay que articular la función. Eso tiene toda la razón. Toda la razón, pero articule también con el Consejo Nacional de la Judicatura, pues. Que tiene un sinvergüenza. Yo nunca he escuchado ningún comentario de los otros dos. Pero de los señores Yávar, pues, esos son ya... Hay un prontuariado que toda la Corte lo conoce y... Bueno, se acabó el tiempo. Clemente, muchísimas gracias por estar aquí en Desayunos. Estamos a la espera de la investigación que merece un caso como este. Nos vamos a ir a un corte comercial. Sí, nos vamos a ir a un corte comercial. Quédese en Teleamazonas, ya volvemos.